con más información y seguimos hablando del medio ambiente y la ganadería. Jorge, hablabas en el primer bloque del programa realmente de cosas muy importantes como esta reducción del metano, también el acuerdo que no firmó nuestro país de justamente la reunión que había el año pasado, como mencionabas también que fue firmada por Uruguay, por ejemplo, un país de la región, un país vecino. La pregunta que me gustaría hacerte también, siempre realmente se vienen hablando y se vienen haciendo ciertas investigaciones medioambientales y siempre es como que le dan con un palo a la ganadería, ¿verdad? Buscan siempre ciertas cosas o ciertos factores para determinar como que la ganadería o como que los animales, como que las vacas, al abrir la boca nada más ya están produciendo un daño medioambiental. ¿Es tan así como se dice? En términos de metano, estamos hablando de que la emisión de metano es un proceso natural que se da en el sistema digestivo de las vacas, ¿verdad? Lo que nosotros siempre también resaltamos es que hay formas de medir el metano y hay una forma de medir el metano que lo cataloga como un metano biogénico, ¿verdad? Básicamente lo que estamos diciendo o lo que dicen muchas tendencias de investigación es que el metano expulsado por las vacas al momento que tienen gases o los eructos son parte del mismo circuito de carbono que estaba en el pasto y no está añadiendo ningún carbono adicional a la atmósfera. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un dióxido de carbono que, si se recuerdan, cuando hablábamos de la famosa fotosíntesis, que es por el cual las plantas captan el CO2 del aire y básicamente a través de procesos lo transforman en oxígeno. Ese carbono se queda retenido como parte de la estructura para el crecimiento de la planta. El animal come esa planta, por tanto ese carbono pasa al estómago, a la digestión de la vaca, y la vaca al emitir los gases básicamente está tirando el mismo gas que estaba inicialmente en el aire, luego en el pasto y luego pasa al tracto digestivo de la vaca y lo vuelve a tirar. Entonces hay una tendencia muy nueva que están haciendo ajustes de algo que probablemente se esté sobredimensionando en términos de las emisiones de metano. Hoy básicamente el cálculo, como hace el panel intergubernamental de cambio climático, lo que dice es cada metano que sale de una vaca básicamente añade un carbono nuevo de gas de efecto invernadero. Entonces hay otra tendencia completamente nueva por investigadores muy reconocidos que dicen estamos haciendo mal los cálculos, se está sobredimensionando y no están así. Y pueden ser, o sea, si buscamos realmente el camino verdadero a saber cómo subsanar el tema de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que es prioritaria para reducir el impacto del cambio climático, entonces deberíamos también usar métricas que tengan mayor certeza. Y esa es una de las grandes discusiones que hoy en día se da en el ambiente investigativo de los investigadores que están en el sector ganadero, de si no estamos haciendo mal los cálculos o si se están asumiendo métricas que están sobredimensionando. Por otro lado, también hay medidas que se toman en los sectores ganaderos en los distintos países. Algunos países añaden aditivos a los suplementos, otros añaden mejores tipos de suplementos. Justamente estamos viendo recién en la propaganda, donde teníamos razas bien cuidadas, animales bien cuidados que están en exposición para remate. Luego venía una propaganda de básicamente tipos de suplementación estratégica que puede darse en el ganado. Y todo eso puede hacer que a lo mejor el panel de cambio climático hoy dice que la emisión del metano por año de un animal es 57 kilos de metano año, pero la forma en que lo estamos criando acá en el país puede ser que no sea 57, puede ser que sea 40. Entonces te baja, digámosle, casi un 20, 25, 30% los niveles de impacto de ese metano de esos animales. Quiere decir que a lo mejor por utilizar variables utilizadas en otros países, estamos sobredimensionando la cantidad de metano también que se emite. Pero hay que recordar que la emisión del metano en las vacas es parte de su proceso digestivo, o sea, parte de la rumia, del rumen que hay dentro de la vaca y del proceso, digamos, de digestibilidad.
Bueno, o sea, si alteramos eso, hay algunas investigaciones que dicen hay que agregar ciertos aditivos para que sean menos bacterias metanogénicas que estén dentro del estómago de la vaca, pero no sabemos cuál va a ser el impacto en términos de calidad del animal o en calidad de ganancia de peso, ¿verdad? O sea, todavía falta mucho por discutir. Algunos otros países utilizan orégano, por ejemplo, a los efectos de complementar, o así otros tipos de complementos a los efectos de ver si no bajan estos niveles de emisiones que tiene la vaca, pero van midiendo también, al mismo tiempo que van invirtiendo en esa tecnología, van midiendo también. Entonces, hay muchas discusiones que se están teniendo en ese sentido y no es tan así, no es tan así como que al abrir la boca ya generan un problema. Finalmente hay que recordar que los rumiantes no solamente son los ganados, también tenemos los venados, también son rumiantes. Hay otros tipos de animales silvestres que también son rumiantes y tenemos gran cantidad en todo el mundo. Bueno, o sea, los humedales generan también cantidades de metano, entonces hay que hacer un buen cálculo y un buen balance de gases de efecto invernadero para tener los valores reales. Jorge, en este punto yo te hago una consulta. Paraguay sabemos que está actualmente en la búsqueda de más mercados para lo que es la carne. Justamente estamos en consulta pública en el mercado de Estados Unidos, ya luego de haber finalizado todo el proceso. También estamos abordando por Canadá, sabemos que se está trabajando también en el mercado de Corea. Que Paraguay en algún momento tenga o se vea obligado a acceder a alguna de estas presiones que existen a nivel internacional, ¿cómo impactaría también justamente en su producción cárnica y posteriormente también en poder abastecer esos mercados tan importantes y tan demandantes de carne? Yo creo que la preocupación, por lo menos lo que me toca trabajar un poco con los ganaderos, la preocupación hoy está por lo que está aconteciendo con el hato ganadero, que está disminuyendo cuando el objetivo es aumentar. O sea, digámosle, quizás no estamos en el pacto de metano, a lo mejor algunos dicen que no tenemos objetivo de reducción de metano, pero tenemos 1 millón menos de cabezas de ganado en el país. Por tanto, esto es matemática pura en cuestiones de gases de efecto invernadero. Tenés 1 millón menos de cabezas de ganado, tenés menos emisiones, ¿verdad? Hasta podría decir, estamos cumpliendo el pacto de metano, no por una cuestión de que no estamos yendo hacia el nivel de eficiencia, pero básicamente estamos disminuyendo mucho más de lo que los otros inclusive se están comprometiendo. Entonces, esa probablemente sea la preocupación más urgente, cómo ver para mejorar la eficiencia productiva de manera de ir creciendo el hato ganadero, que tengo entendido que esa es una cuestión urgente en el sector productivo. Por otro lado, sí es cierto que los mercados internacionales, lo escuchamos, o sea, no solamente con los mercados que quieren abrir puertas, también con las presiones que existen en la negociación del acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur, donde continuamente escuchamos que hacia este lado del mundo parece que todo lo ambiental es malo y hacia el otro lado del mundo están ellos, todo lo ambiental es bueno. Sin embargo, también ahí tienen grandes generación de gases de efecto invernadero en sus sectores productivos, utilizan mucho más cantidad de fertilizantes, probablemente sus vacas emitan mucho más que las nuestras. Entonces, si entramos a hacer el uno por uno, porque hay que compararse finalmente, si vamos a entrar en una negociación, deberíamos sentarnos y mostrar nuestra realidad, no solo la nuestra, también la de ellos. Entonces, si bien puede ser un indicador que puede ser exigido, hoy en día básicamente no hay mucha exigencia por ese lado, porque realmente las métricas y los números podrían decir hoy que es 100, mañana puede ser 50. Entonces, el que te exige también podría tener esa misma circunstancia de incertidumbre numérica y no sabe finalmente si lo que se dice que se emite está bien calculado. Por tanto, no forma parte, digámosle. Sí hay, no presiones, sino hay condicionantes para entrar en ciertos mercados donde uno tiene que tener una licencia ambiental, desarrollar la producción de manera sostenible, conservar los recursos hídricos y utilizar de buena manera, ¿verdad? Cumplir con todo lo que es la parte social y todo eso mientras se cumpla. Entonces, lo ambiental viene a ser un indicador más, ¿verdad? Tenemos que entender siempre eso. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, no solamente podemos poner en la balanza cuántas emisiones de gases de efecto invernadero estamos emitiendo, sino a cuánta mano de obra le estamos dando a toda la población rural que está trabajando, cuántos tienen seguro social gracias a eso,
cuánto invierte el productor ganadero en el campo para arreglar los caminos, para montar una escuela, para poner un centro de salud, para pagar a enfermeros que asistan los partos en el campo, cuando no hay Estado en algunos lugares. Los enfermeros y los profesores son pagados por los ganaderos en muchos lugares del Chaco. Entonces, hay que dimensionar todo y poner todo en análisis, si uno quiere decir. No solamente tengo emisiones de gases de efecto invernadero, aunque sean altas, no puede ser el único indicador para medir la sostenibilidad del sistema. Entonces, ahí llegamos al punto de donde entramos en comparaciones. ¿Qué está haciendo un país y qué está haciendo otro país? Seguramente eso mismo pasa en la parte ganadera estrictamente productiva, de qué razas yo tengo, cuánto producen mis animales, qué calidad de la carne, ¿verdad? Y en términos ambientales también sucede lo mismo. Jorge, realmente un placer haberte tenido el día de hoy acá en Pro Ganadería para aclarar un poquitito dudas también que teníamos y poder conversar y poder también contarle a la gente qué es lo que está ocurriendo y cómo funciona realmente todo esto que acabas de contarnos. Bueno, muchísimas gracias, espero que se haya comprendido algo, estamos atentos a cualquier otra invitación futura y la cuestión un poco es demostrar que la carne paraguaya es sostenible, que es mucho más sostenible en comparación con otros países y hay muchas cosas que están haciendo muy bien y hay otras cosas que están en proceso de mejora continua siempre a nivel sector productivo. Un placer, Jorge, y seguramente sí vamos a estar hablando porque son temas del momento. Gracias. Muchísimas gracias.